Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial. Su nombre es Ezequiel Hernández. Nos acompaña desde la Florida. Gracias por haber aceptado la invitación. Sí, Bienvenido de nuevo, Ezequiel. Y gracias por tomar gracias. un poco de tiempo para estar con nosotros. Y bueno, para ustedes que nos están acompañando, en esta ocasión, como saben, vamos a estar teniendo un diálogo, no es un debate. Ezequiel, para aquellos que no lo saben, él es un cristiano no católico, él pertenece a la tradición bautista y él, hemos tenido algunos, conversaciones sobre, él tiene preguntas acerca de la fe católica, lo que creemos, por qué lo creemos, y nos vamos a enfocar en algo que a él le interesa, que tiene que ver con la sola escritura. Para Ujú. los que no lo saben, en el mundo protestante, los cristianos no católicos, ellos creen en esto, creen en la sola escritura, que significa que la autoridad final e infalible para la doctrina cristiana y la moral debe ser tomada explícitamente de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Biblia. A diferencia de nosotros los católicos, que tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la autoridad para enseñar de la Iglesia y tenemos también la tradición apostólica, es decir, lo que se transmitió y que no quedó aquí en las páginas de la Biblia. Entonces, como ven, tenemos una diferencia, pero creo que nosotros de manera respetuosa podemos dialogar, podemos hacernos preguntas el uno al otro y esperamos que esto pues pueda ser de ayuda tanto para católicos como para no católicos, ¿verdad? Bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio. Quizás vamos a romper el hielo, como se dice. Vamos a romper el hielo con Ujú. una pregunta para mi amigo Ezequiel. ¿Cómo explicarías lo que significa esta creencia de solo la Biblia? ¿Qué significa exactamente sola escritura o sola escritura? Bueno, la, la idea de sola escritura, pues eh, sé que tengo 9 años de cristiano desde que nací de nuevo y, y pues en realidad, para ser 100% francos, eh, esto tengo si acaso como 4 años que lo escuché. Entonces, 5 años anterior a, a, perdón, 4 años, hace 4 años escuché este tema. Yo no sabía de Martín Lutero ni nada que tiene que ver con lo que es lo que es cómo fue que se dio a cabo la separación de las iglesias. Yo asumía, para ser 100% franco, yo asumía que todas las iglesias pues derivaban de alguna iglesia cristiana, ¿verdad? Obviamente, lógico, pero en realidad pues quería tirar eso al aire antes de empezar a explicar un poquito de lo que he aprendido en estos últimos 4 años. Pero como dije, tengo 9 años de cristiano y tan solo hace 4 años que me he estado poniendo un poco más a esto. Para ser franco, en las iglesias donde yo me he congregado no se toca mucho ese tema. Soy bautista, Ujú. pero no se tocan mucho esos temas. No, no estoy seguro por qué. La verdad, no sabré decir por qué. ¿Será que están muy ocupados los pastores? No estoy seguro. Pero al principio empecé a leerlo en internet. Todo empezó por una película, de hecho, y un amigo católico que tengo, que es un compañero es amigo de mi papá y le puedo decir amigo, eh, pero él fue el que empezó a hablar de esto, de las iglesias. Empecé a mirar unos videos de YouTube de ti Ujú. y de otras personas que él empezó a subir. Y, bueno, de hecho eso fue lo que me llevó a mí a ponerme a investigar un poco más de lo que es la reforma protestante que le conocen. Eh, Dicho esto, uh, pues lo que yo sé respecto a lo que es la sola escritura, sé que Martín Lutero fue el que produjo las 5 solas, que le llaman las famosas 5 solas, Ujú. entre ellas la sola escritura, que es solo las escrituras, eh, y, pero eh,
Lo que yo siempre he dicho, y esto es mi opinión personal, nadie me dijo esto, esto es simplemente mi conclusión a lo que yo puedo ver en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, es de que a través de lo que es la historia del Antiguo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento, desde Génesis, a través de todos los libros, hasta Malaquías. De hecho, tengo varios versículos aquí apuntados porque pues, es mucha información para poder memorizar tanta información, honestamente hablando. A través de las escrituras tú puedes ver que Dios quería que le hicieran caso en lo que él decía, en su palabra. Ahora, esto siendo 100% francos, como digo, Martín Lutero, sí, Martín Lutero dijo sola escritura, pero me atreveré a decir que no fue que él inventó esto, o no fue que él salió con esta idea, sino que siempre ha sido realmente una, una de las características, por decirlo así, características que definen a Dios. Creo yo que a manera de pregunta, ¿en qué parte de la Sagrada Escritura es que tú encuentras esta doctrina de solo la Biblia, que la Biblia es la única autoridad final e infalible? Es decir, no se reconoce la autoridad de la Iglesia para enseñar y no se reconoce la tradición sagrada o tradición apostólica. ¿Dónde en la Biblia encontramos que solo la Biblia, sola escritura, solo escritura? Sí, claro, o sea, como decía, y tal vez voy a recalcar esto durante varios puntos, ¿ok? Ujú. Puede que lo recalque más de una vez y lo siento mucho si de repente sueno como una grabadora. No te preocupes. Este, ah, eh, por la razón que, como digo, y esto nadie me lo dijo, me hago 100% responsable de lo que estoy diciendo. Eh, como todos los cristianos, somos cristianos que amamos a Dios y obviamente queremos todos hacerle caso a Dios, lo más honesto posible. Ujú. Creo que eso debería ser, eso es creo es el corazón de cualquiera que se dice ser cristiano. Eh, la sola escritura eh, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no miramos donde hay una frase que diga solo escritura. Eso lógicamente no. No está en el Antiguo Testamento. Hasta ahorita que lo he podido estudiar, honestamente hablando, no existe esa frase. ¿Okay? En el Nuevo Testamento tampoco no existe la frase solo escritura. La verdad es que no. A menos yo no la he visto. Y si alguien pues la mira por ahí, pues estoy abierto a aprender todavía, no lo voy a negar. Pero como lo dije hace rato, una de las características, por decirlo así, que definen a Dios en las Escrituras y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no ha cambiado. Eh, eh, Él a través, y te podría dar varios ejemplos si quieres, con versículos y pasajes, capítulos y pasajes, perdón, donde vemos que Dios siempre le ha interesado que las personas, a través de las edades, desde el Antiguo Testamento hasta la época del Nuevo Testamento, que ahí es donde obviamente se termina de escribir las Sagradas Escrituras, eh, Dios siempre ha querido que nosotros, en este caso en general, la humanidad en general, que nosotros ya venimos siendo descendientes de Noé, le hagamos caso a Él en lo que Él nos manda. Pero sí, de hecho, la sola escritura no es una frase que vas a encontrar en las escrituras, la verdad es que no. Pero el concepto de sola escritura, y esto es mi opinión nada más, ok, esto es mi opinión, es simplemente una conclusión a algo que cualquier cristiano que es honesto puede ver en el estudio de las escrituras. Sí, Algo sí, solo rapidito. iba a decir que creo que en ese Ya. a ese punto que dices, ¿no? Que debemos de obedecer la Sagrada Escritura. Creo que estamos de acuerdo. Quizás en la parte donde no estamos de acuerdo es en la parte donde dices que debemos de obedecer solo lo que está escrito, solo lo que quedó escrito.
Ok. Y sí entiendo lo que nos acabas de decir, ¿no? Que la frasecita esa, que diga sola escritura, o en Ujú, español sola escritura, la frasecita o esas dos palabras no aparecen, ujú. así en un versículo. Pero Claro, el concepto o la idea, en qué parte de la Biblia la podemos encontrar. No las palabritas, no la frasecita, ujú. sino la idea o el concepto, esta idea de que solo lo que está escrito es la autoridad y es lo infalible para el cristiano. ¿En qué Sí. parte de la Biblia podemos ir a verlo? Ok, bueno, hay varios ejemplos, ¿ok? Como volviendo otra vez al punto. Y quiero hacer una aclaración. Eh, por cierto, no soy pastor ni maestro ni nada por el estilo. Simplemente soy una persona que he nacido de nuevo, que sé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y que me congrego en una iglesia local y que trato de ayudar en lo que puedo en la iglesia local. Nada más quería tirar eso ahí al aire porque no quiero que vayan a pensar que yo soy un maestro o soy algo así, nada por el estilo. Soy un estudiante como cualquiera que me gusta estudiar las escrituras y es una tarea arduosa, la verdad, pero hay Bienvenido, que hacerlo. bienvenido al club. Nosotros, somos igual, tanto yo como todos los que nos están siguiendo en este momento, somos personas, como lo dijiste bien, que amamos a Jesús, Uh amamos la Biblia y queremos ser obedientes, ¿verdad? O sea, -huh. siéntete en confianza y en casa, porque tampoco nosotros somos teólogos, ni yo soy sacerdote o pastor, así es de que Okay, siéntete tranquilo. Entonces, okay. Ezequiel, ¿a qué parte de la Biblia nos quieres llevar para... Ok, Ujú. sí, claro. Bueno, como dije cronológicamente, en el libro de Génesis, que es el primer libro de las Escrituras, capítulo 1, versículo 20, y ahí vemos algo peculiar inmediatamente. ¿Ya estás ahí? 1:20. Sí, estoy ahí. Ok. ¿Lo lees o lo leo? Lo puedo leer. Dice Ok. así, Génesis 1:20. Dijo Ujú. Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ujú. El 20. Si quieres, puedes seguir leyendo, que Ok. te ahí quería comenzar. Y creó Dale. Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las Ujú. aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ok, Verso 22. 22. Ujú. Ujú. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. En la Ok, tierra, perdón. allí, Ujú. hasta ahí. Ok, desde el principio, o sea, por ejemplo, vemos que Dios da mandamientos, da mandatos. Por ejemplo, nosotros vemos que ahí en el versículo 22, te dije que leyeras desde el 20 para agarrar el contexto, un poquito, no es un poquito del contexto, pero en el versículo 22, algo curioso, que Dios le dice, que Dios le da mandamiento a los peces, ¿no? Pescados, a los animales, bueno, en general, los animales del mar y las aves del cielo que se multiplicaran y se fructificasen. Eh, y ese es un punto algo peculiar, porque uno dice, ¿será que es posible que los animales obedezcan a Dios? O sea, y la respuesta es obviamente sí. O sea, los animalitos obedecen a Dios. El Señor Jesucristo menciona a las aves del cielo en el libro de Mateo. Pero, o sea, vemos ahí, o sea, una característica ahí de Dios inmediatamente, comenzando desde el principio de la creación. Y ahí a través del mismo capítulo podemos ver otros más ejemplos, pero desde el principio vemos que Dios se está expresando de una manera que Él quiere que le hagan caso. O sea, inmediatamente con los animales, que obviamente fue lo primero que Él hizo antes que al hombre, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Ok. Lógico. Ok. Entonces, pienso que sí, o sea, hasta aquí vamos, pienso todos de acuerdo, ¿no? Tanto católicos Sí. como protestantes. Dios quiere que le hagamos caso. Pienso que todos Ujú. podemos decir amén. Y la parte que sí nos gustaría ver
Es Ujú. la parte donde la Sagrada Escritura, donde las Santas Escrituras enseñan que la única autoridad para el cristiano para determinar doctrina y determinar la moral cristiana, o sea, lo que es bueno y lo que es malo, lo que se Ujú. permite y lo que no se permite, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. ¿Qué parte dice que es solo la Biblia? Ok, quería seguir leyendo un poquito más ahí. En estos mismos versículos, más adelantito, versículo 27. ¿Lo lees o lo leo? Si gustas, lo puedo No leer. El 27 Sí, dale. Ujú. dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, 28. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ujú. Ah, Otra cosa curiosa aquí. Ok, sabemos que hasta aquí, por ejemplo, y me quería ir desde el principio de la creación. Yo sé que pueda sonar un poco como que no estoy teniendo sentido ahorita, pero es que quiero llevar a un punto. Ok, con permiso tuyo. O sea, vemos que desde el principio de la creación, aquí vemos que los mandamientos de Dios aquí, que Dios le ha dado a nuestros primeros papás, ¿verdad? Son pocos, pero son claros, ¿verdad? Porque o sea, obviamente aquí no estaba instituido el Nuevo Testamento, ni el culto, ni Moisés, nada de eso. Pero vemos aquí, por ejemplo, que Dios le da unos mandatos simples al hombre. ¿Ok? Aquí le está diciendo en el 28, como tú leíste, les dijo fructificad y multiplicados. Que ese fue el primer mandamiento que Dios le dio a nuestros padres, Adán y Eva. El mandamiento para ellos fue eh, multiplíquense y fructifíquense, llenen la tierra y sojuzgadla y señoreada. Hay varios mandamientos, en ese versículo hay varios mandamientos, en esa pequeña cláusula, por decirlo así. Y le dice, sojuzgada y señoreada en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el 29, si no sé si lo quieres leer tú, o lo leo yo. El 29 dice Uh de -huh. la siguiente manera, Génesis 1:29. Uh Y -huh. dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Uh -huh. O sea, otra cosa ahí, les dijo Dios, coman esto, prácticamente les está diciendo, cómanse esto. O sea, y me estoy viendo desde el principio y puede sonar como de primer grado, pero es importante que agarremos un contexto bastante amplio. Yo sé que estas son pláticas largas, la verdad, son pláticas muy largas y es difícil ponerlas en un ratito, pero desde el principio vemos que Dios le está dando unos mandamientos simples, casi como de primer grado, por decirlo así, pero Dios les está diciendo hagan estas cosas. O sea, lo que Dios les mandó, ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? Y obviamente, como tú y yo sabemos en la historia, más adelantito en el capítulo 3, vemos que Adán y Eva, nuestros primeros papás, desobedecieron a Dios y, o sea, hicieron lo que ellos quisieron, se desviaron de lo que Dios les dijo para hacer lo que ellos quisieron. O sea, cuando ellos pecaron aquí en el capítulo 3, Dios no estaba allí presente ya. O sea, no estaba ahí con ellos, ¿okay? Porque lo podemos ver en el capítulo 3, te puedes dar cuenta. Pero Dios ya le había dejado unas tareas, unos mandatos, su palabra, sus palabras, ¿okay? Orales, oral. Y Él les dijo, hagan esto, multiplíquense, eh, señoreen sobre los animales, y les dijo que comieran, ¿verdad? Y les da la advertencia en el capítulo 2 de qué árbol no tenían que comer. Y como digo, yo sé que suena como algo muy elemental y disculpen, la verdad no quiero ofender la inteligencia de nadie, la verdad no es eso, pero es importante que nosotros entendamos desde el principio que Dios siempre ha querido que nosotros, y no solo nosotros, sino nuestros padres, nuestros antepasados, que tomaron en serio sus palabras y que no nos desviáramos de tal palabra. Por ejemplo, aquí vemos que nuestro padre Adán y Eva, nuestra madre Eva,
desobedecieron a Dios. En el capítulo 3 Ujú. dice allí, ah, no sé si lo tienes el capítulo 3 ahí, Sí. ya a la mano. Ujú. Ahí está inmediatamente. Ahí en el versículo, ¿dónde está? 1, versículo 1, 3:1, donde Ok. vemos la historia famosa, todo el mundo la conoce. Yo sé que es de primer grado y como digo, no quiero ofender la inteligencia de nadie, pero es importante tocar estos puntos, por pequeños que parezcan, para poder entender y desarrollar bien el carácter de Dios. Ok. Uh, ¿Lo lees? Ok. ¿Uno? Lo leo. Génesis capítulo 3, el verso 1. Uh-huh. Porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que estoy leyendo la Reina Valera, que Jehová Azúcar. Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ok. Um, un punto. Perdón, que le interrumpa, José. Eh, Aquí inmediatamente vemos que Satanás, en este caso vemos que es la serpiente antigua, es aquí él, este personaje, inmediatamente empieza a sembrar la duda. No estamos hablando de algún grupo religioso, porque nada de eso existía en ese tiempo, es importante entender eso, sino que se va directamente a lo que podemos ver aquí. Como te digo, esto puede ser como de primer grado, pero va inmediatamente aquí a hacer que duden de lo que Dios ya dijo. Y, Dios les había dicho que no comieran en el capítulo 2. Obviamente en el capítulo 1 les dijo lo que podían comer. En el capítulo 2 les dice lo que no pueden comer. Y aquí en el capítulo 3 ya vemos ¿cómo se dice? El desarrollo Ujú. de la historia, donde tú leías ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, donde les dice, con que Dios les ha dicho. Ok. O sea, no estaba escrito nada todavía ahí, lógico. No había, la ley de Moisés no vino escrito hasta en el Éxodo capítulo 20. O sea, pero ahí vemos que Dios ya les había dado los primeros mandamientos y Ujú. viene el tentador y les dice, con que Dios dijo, con que Ok. Dios les dijo. Tengo Ujú. un comentario, ¿no? Dígame. Ok. Eh, Aquí lo que vemos, Ujú. como lo mencionaste de pasada, Ujú. lo que vemos aquí es a la serpiente, nosotros sabemos que la serpiente obviamente representa a Satanás, el enemigo Sí, de a Satán. Dios, ¿verdad? Ujú. Lo que la serpiente está poniendo en duda, no es la palabra escrita de Dios, porque la palabra escrita de Dios no existía. Sí, Lo que fue la lo que ser- mencioné. Ujú. Ok. Lo que la serpiente está poniendo en duda es la palabra de Dios oral, que es precisamente lo que la Iglesia Católica cree. Quiero hacer una aclaración para los que nos están Ujú. siguiendo, ¿no? No solo para ti, Ujú. sino para también los que nos están siguiendo. Cuando la Iglesia Católica habla de la palabra de Dios, se puede estar refiriendo a dos cosas. Se puede estar refiriendo a la palabra de Dios escrita, que es lo que conocemos como la Biblia, la Sagrada Claro. Escritura, o también se puede estar refiriendo a la palabra de Dios oral, como lo vemos en este caso. Ahora, ya quedó escrito porque miles de años después, Moisés lo escribe. Sin embargo, por siglos y por miles de años, todo esto era oral. Pero hay que decirlo. La Iglesia Católica, es por eso que la Iglesia Católica no cree en sola escritura, porque la Iglesia Católica se ve obligada a reconocer que la palabra de Dios siempre ha existido de estas dos maneras, de manera oral y después, como dije, siglos después, se empezó a escribir lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, o para ser más específicos, el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Tuvieron que Ok. pasar muchos años, generaciones vinieron, generaciones murieron, y tuvieron que pasar muchas generaciones para que tuviéramos la palabra de Dios escrita. Pero siempre se Sí, creía en la palabra de Dios. Todo esto se dio de manera oral y se iba pasando de una generación a otra generación, mucho de esto de manera oral. Entonces, claro. para que quede bien claro, hasta ahorita, Ezequiel, hasta Sí, ahorita señor. en lo que estamos viendo, creo que estamos de acuerdo
Hemos Sí. visto que Dios quiere que lo obedezcamos, estamos de acuerdo. Hemos visto Ujú, que Dios ha dado órdenes muy específicas para ser obedecidas y ujú. estamos de acuerdo. Hemos visto Sí. que la serpiente, Satanás, puso en duda, y no solamente puso en duda la palabra de Dios oral, sino que llevó a los seres humanos a que desobedecieran esa palabra de Dios oral que no estaba escrita. Claro. Entonces, ¿qué más nos quieres mostrar, Ezequiel? Sí, otra cosa que quería mostrar o quería hacer un punto era respecto a ah, en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 14, no sé si lo puedes leer. Muy bien, tengo aquí entonces Génesis, el Ujú, capítulo 6 ujú. y leo el verso 14. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Él no hizo nada antes de que Dios le dijera que lo hiciera, pero ellos le hacían caso a Dios, a lo que Él les mandaba. Ujú. Ah, Ok. Bueno, pues de nuevo, ¿no? ujú, Pienso que en este punto estamos de acuerdo. Debemos de obedecer lo que Dios nos manda. Pero claro. sí quiero ser bien claro, ¿no? Que Ujú, una cosa es obedecer la Biblia y otra claro. cosa es obedecer la doctrina de sola escritura. Son dos cosas distintas. Sola Ujú, escritura nos enseña que la única fuente de autoridad infalible para el cristiano ujú, es lo que quedó escrito en las páginas de la Biblia. claro. Mientras que por otro lado, lo que sí estamos de acuerdo es que lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos enseña, debemos de obedecerlo, debemos de hacer Sí, la voluntad de Dios. Entonces, en lo segundo estamos de acuerdo, lo que Dios nos pide, debemos de ser obedientes, debemos de agradar a claro. Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero en la que no estamos de acuerdo es que la Biblia o lo que quedó escrito en estas páginas de aquí de la Biblia sea la única fuente de autoridad para el cristiano. Y hasta ahorita no nos has dado un fundamento que indique que solo lo que quedó Ujú. escrito es lo que debemos obedecer. O sea, hasta Ok, ahorita ok. no nos has Ya te mostrado entendí. en qué parte de la Biblia se enseña ese principio. Ok. Está bien, ya te entendí. Ok, ya entendí el punto, perdón. Ok. Ah, obviamente nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, lógico. Eso es lógico. Ya no vamos a hacer el arca, ya no estamos con nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, ya no estamos con ellos, lógico. Pero, o sea, eso es lo que, o sea, el punto que quiero hacer es de que esos principios básicos que Dios nos muestra allí, por ejemplo, la obediencia total a su palabra. Hacemos caso a Dios en lo que Él nos dice, en lo que sabemos que es 100% claro en las escrituras. Eh, y sí, o sea, hay muchas opiniones, hay muchos pastores bautistas, que te podría mencionar algunos que son buenos pastores, pero a veces se equivocan, y si se equivocan, y se dice, aunque sea un pastor, quien sea, no voy a tirar nombres, pero hay muchos pastores con los que no estoy de acuerdo, pero si él viene y me dice algo que no es bíblicamente acertado y que no está bíblicamente delineado bien a las escrituras, yo no lo voy a hacer. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque a mí me interesa hacerle caso a Dios en lo que Él dice. Por ejemplo, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos como cristianos está claramente delineada en las escrituras. Por ejemplo, que número uno tenemos que arrepentirnos, lógico. Todo eso, todo mundo sabe eso. Ujú. Tenemos que arrepentirnos. Ajá, Solo un pequeño paréntesis. dígame. Lo esencial de lo que es, en este caso, el Evangelio, ¿no? Que Ujú, Jesucristo vino a morir por los pecadores, claro. y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que Él Ujú, se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto y suficiente en la cruz del Calvario.
Como bien lo has dicho, ¿no? Eso está bien explícito en la Sagrada Claro. Escritura. Sin embargo, y repito, esto es un paréntesis, ¿no? Sí, señor. No todo lo que Dios quiere que hagamos y no Ujú. todo lo que es necesario para estar en la voluntad de Dios y agradándole a Dios, no todo está de manera explícita en las Sagradas Escrituras. Entonces, Ok. ese es otro punto. Por ejemplo, si tú me preguntases, ¿por qué ustedes, como católicos, Ujú. no creen que todo está explícito, todo lo que es necesario para agradar a Dios y para hacer la voluntad? ¿Por qué no creen que todo quedó escrito de manera explícita? Entonces ahí la respuesta sería porque hay cosas que pertenecen a la moralidad, a lo que es bueno y lo que es malo, lo que se permite y lo que no se permite, que no quedó escrito. Eh, Ok. por ejemplo, no sé, viene a mi mente, ahora en nuestros tiempos, ahí están surgiendo ciertas cosas, que si uno va a la Biblia, uno no puede encontrar que se hable de estas cosas así de manera explícita, o sea, de una manera Ok. deletreada, ¿no? Con todas sus letras. Por ejemplo, ahora que algunos están practicando que introducen introducen lo que es la simiente de un varón en otra mujer que no es su esposa, porque su esposa tiene Ujú. algún problema biológico y no puede no le puede dar un hijo. Y ahorita Ok. algunos están practicando que que una mujer ofrece su vientre, ofrece su vientre para poder procrearle un hijo al varón que pertenece a otra familia. Entonces uno puede preguntarse, ¿eso es algo que debería permitirse? ¿Es algo que los cristianos deberíamos practicar? ¿Sí o no? Entonces, si uno usa la lógica, no, pues todo tiene que estar aquí de manera explícita en las Sagradas Escrituras. Ujú. La verdad es que en el mundo protestante, algunos dicen que sí es permitido, que no hay ningún problema. Algunos Ujú. otros dicen que no. Algunos no saben qué pensar. Entonces, ¿a dónde voy? A donde voy es que no todo lo que tiene que ver con la moral cristiana, en este caso, no toda la moralidad cristiana la vamos a encontrar explícita, de manera explícita en las páginas de la Biblia. Ok. Ok. Ah, esos, fíjate que nunca me he puesto a pensar en ese tema, pero sí es un tema pues, un poco delicado, la verdad. Para poder opinar en ese tema debe uno de pensarlo mucho. Ah, Sí, y la iglesia, entonces ahí es donde entra la iglesia. Por ejemplo, al principio de este programa yo decía que ujú. nosotros como católicos no creemos en el principio de solo la Biblia o la sola escritura, porque nosotros creemos que las autoridades que nos dejó Jesús sí es cierto, es la Biblia, palabra de Dios, pero también antes de que Jesús ascendiera a los cielos, también nos Ujú. dejó algo más, que es la iglesia. Y en esa Ok. iglesia nos dejó maestros para enseñarnos, para instruirnos, para que seamos perfeccionados a la estatura de un varón perfecto. Y también Claro. creemos que hubo muchas cosas, de hecho creemos que la gran mayoría de cosas que los apóstoles, que Jesús y después los apóstoles, la gran mayoría de cosas que ellos enseñaron en sus predicaciones, en sus sermones, la gran Ujú. mayoría de estas enseñanzas, que estamos hablando de miles de sermones, miles de enseñanzas, no las tenemos Sí. registradas aquí en las páginas del Nuevo Testamento. Es por eso que creemos en la Sagrada Escritura, creemos en la tradición apostólica, que es lo que se iba pasando de viva voz, de manera oral, de una generación a otra generación, y creemos en la autoridad que Jesús le dio a la iglesia para enseñar sin error. Ok. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Ujú. Hablando de Dios, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la Sí. edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Ujú. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, ¿por qué estoy leyendo este pasaje? Porque yo hace un momento mencionaba que como católicos nosotros no creemos Sí. en este principio de sola escritura o que la Biblia es lo único que necesitamos, que la Biblia Ajá. sea la única autoridad infalible, porque en la misma Biblia, irónicamente, en la misma Biblia se nos enseña algo distinto. En la misma Biblia se nos dice que Cristo instituyó los maestros en la iglesia para enseñarnos, para perfeccionarnos, para que conozcamos más a Cristo y también no solo para enseñarnos, perfeccionarnos y que conozcamos más a Cristo, sino también instituyó a los maestros en la iglesia para que, como dice el verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto es muy importante porque hay muchos que se han dejado arrastrar por todo viento de doctrina y Sí. escuchan a un maestro que es alguien quizás muy elocuente, quizás tiene un doctorado, quizás es un rabino, quizás es una persona con una erudición muy elevada Sí. y se dejan arrastrar por lo que este gran maestro les está enseñando. Después se Claro. encuentran, pasan unos años y se encuentran a otro gran maestro y el otro gran maestro pues los cautiva porque a lo mejor tiene más sabiduría, tiene más escuela, más estudios y después dejan de seguir al maestro anterior para irse a seguir a otro maestro. Entonces aquí se nos está enseñando que una de las razones por las cuales Jesús instituyó los maestros dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, los instituyó en la iglesia, ya lo vimos. Una es para que conozcamos a Cristo, para ser perfeccionados. Número dos es para ya no ser arrastrados por todo viento de doctrina. Y de hecho lo continúo leyendo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué son niños? Son personas inmaduras, personas que no son Sí, claro. estables, que un año creen una cosa y te los encuentras 3 años después y ya creen Sí. diferente. Bueno, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice... ah, llevados, en otras traducciones dice arrastrados, pero aquí dice Claro. llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Luego dice por estratagemas, o sea, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí en este mismo pasaje, a pesar de que ahorita me enfoqué mucho en que los maestros de la iglesia son para que no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, pero en el verso 12 se nos dice que nosotros necesitamos a los maestros de la iglesia para conocer a Cristo. Entonces ahí mismo se derrumba esta idea de que lo único que se necesita para conocer a Cristo es la Biblia. O sea, la misma Biblia refuta la idea de sola escritura. La misma Biblia nos muestra un camino distinto que el principio. Porque el principio de sola Ok. escritura dice, lo único que necesitas para doctrina y para moral, la única autoridad infalible son las páginas de la Biblia. Pero aquí dice algo diferente. Aquí en Efesios 4:12 dice, a fin, después de que habla de los maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, si yo quiero ser perfeccionado, que significa crecer, madurar, parecerme más a Cristo, yo necesito a los maestros que Él mismo constituyó en la iglesia. Claro. Entonces, esa idea de que solo necesito las páginas de la Biblia y no necesito al magisterio, porque eso significa, no Sí. sé si has escuchado, la Iglesia Católica tiene un magisterio. En inglés es No. el magisterium, significa magisterio, significa maestros. De hecho, de ahí viene la palabra Ok. maestro, de magistro. Ujú. Ok. Entonces, Martín Lutero comenzó a enseñar que lo único que se necesita para conocer a Cristo y ser perfeccionado y ser cambiado a la imagen de Cristo son las páginas de la Biblia, mientras que la Biblia dice algo distinto. La Biblia dice que necesitamos a los maestros que Dios nos ha dado para que conozcamos más a Cristo, seamos perfeccionados a la imagen de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice el verso 13,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Te fijas? La unidad de la fe la vamos a tener en la iglesia. Por eso los grupos que se separan de la iglesia más tardan en separarse de la iglesia que en dividirse en muchos grupos. Por ejemplo, Martín Lutero se separó, pero antes de morir, él mismo estaba lamentando la situación de que ya muchos se le habían separado a él mismo. Ya había divisiones de divisiones y divisiones de divisiones. Ahora, ¿por qué suceden esas divisiones? Porque no obedecen a lo que dice aquí en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esta idea de que solo necesito lo que quedó escrito en páginas de la Biblia y no necesito a un magisterio, como le enseña la Iglesia Católica, es ajena. Esa idea no aparece aquí en la Biblia. Ok. ¿Puedo hacer un punto? Sí. Ok. Ahora, sabemos nosotros que todo documento escrito, en este caso, sabemos que las escrituras aquí, pero sabemos que cada una de estas cartas iban dirigidas a una comunidad cristiana, ¿ok? Una comunidad cristiana, en este caso, sabemos que en el capítulo 1 de Efesios, para la introducción rápido, lo voy a leer si quieres ver rapidito. Dice, a Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, quería hacer ese punto rápido de que esta carta, sí, tiene doctrina, tiene muchas cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, pero el Espíritu Santo de Dios en ese momento usa al apóstol Pablo para escribirle esta carta a nuestros hermanos que vivieron en Éfeso. Según vemos la traducción en el capítulo 1, inmediatamente lo podemos ver allí. Ahora, tú sabes y yo sé, en lo poco que he estudiado ahorita, que hay una regla de interpretación de las Escrituras que es general para todos los que quieren estudiar las Escrituras, que se le conoce como la regla del contexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la regla del contexto? Simple. Esto hasta en la escuela te lo enseñan, de que para poder encontrar el sentido a una palabra, o para poder delinear de manera más correcta posible algún pasaje, ya sea de un libro que no es bíblico, o en este caso más las Escrituras, las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que ir al contexto de lo que se está hablando y por qué se está hablando. Ahora, una nota interesante, yo sé que tú sabes esto, creo yo que los que estudiamos un poco aprendemos estas cosas. Por ejemplo, sabemos que la carta de Éfeso no vino a ser escrito, según, aquí lo tengo anotado la fecha, vino a ser escrito en el año, supuestamente los estudiosos dicen que fue escrito más o menos en el año 60 después de Cristo, más o menos en esa época. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Sabemos que Pablo vino a ser apóstol del Señor después de la crucifixión del Señor, ¿verdad? Él persiguió a la iglesia de Jerusalén, los primeros cristianos judíos, los persiguió, tú sabes la historia en el libro de Hechos, pero después el Señor lo salva a él y él se convierte, ¿ok? Tuvo una experiencia milagrosa donde el Señor Jesucristo le aparece a él y él se convierte. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Efesios, que iba dirigida a nuestros hermanos de Éfeso, que eso es obviamente allá en Europa, aquí él les está diciendo a ellos, como tú bien dices en el capítulo 4, versículo 11, cuando él les dice, y él mismo constituyó, o sea, ¿de quién está hablando? El Señor mismo. Pero cuando nosotros estudiamos el contexto, ya aquí, cuando Pablo escribe esto, ya había pasado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los hechos del Señor ya habían acontecido, ya había sido crucificado por Pilato, ¿okay? Ya había resucitado, ya se habían dado las primeras iglesias cristianas judías. O sea, históricamente hablando, cuando nos ubicamos este libro de Efesios, esta carta de Efesios a los hermanos de Efesios, ya para entonces la iglesia cristiana
judía ya había sido establecida, los primeros cristianos, ya había venido el Espíritu Santo, ya habían hablado en lenguas, el famoso milagro de hablar lenguas, que no creo en el hablar lenguas moderno, eso no tiene nada que ver con las escrituras, tiro eso ahí nada más rápido, pero ya había acontecido todo eso. Cuando Pablo escribe esta carta, guiado por el Espíritu Santo de Dios, él les está aquí diciendo a estos hermanos de Efesios, les dice, y él mismo constituyó a unos, como tú bien lo dijiste hace rato, apóstoles. ¿Okay? Ya el Señor mismo había constituido a los apóstoles, ¿a cuáles? A los 12, pero Judas, obviamente, tú sabes el final de Judas. Sí. Constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ya habían habido evangelistas, de hecho, en ese tiempo, cuando Pablo escribió esto, tú sabes que Esteban, el evangelista, ya había sido muerto. Sí. Lo habían apedreado. Tú sabes el final de él. Entonces, él mismo les está recordando aquí lo que ya había acontecido. Esto es honestamente hablando lo que nosotros sabemos. Él les dice a otros pastores y a otros maestros. Ya para los tiempos de las iglesias de Éfeso, todos estos ministerios, como nosotros decimos ministerios, que quiere decir realmente trabajo, un ministerio es un trabajo, una tarea, ya es las iglesias, primeras iglesias cristianas, antes de Éfeso, ya habían experimentado y estaban experimentando en ese momento el trabajo de los apóstoles, porque todos estaban vivos hasta entonces. Pedro estaba vivo todavía, los otros apóstoles estaban todavía vivos, excepto el hermano de Juan, que te recuerdas que cuando presionaron a Pedro y a Juan, el hermano de Juan, me parece que fue de Juan, lo habían matado. Herodes, ¿te acuerdas que lo había matado? ¿Te recuerdas de eso en el libro de Hechos? Entonces, pero esas funciones o esos trabajos que estaban haciendo ya estaban siendo hechos. Él les está recordando aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los apóstoles, en este caso Pablo, estaba visitando las iglesias que es de donde habían ido los cristianos que habían huido. Él les estaba visitando a muchos de ellos y les estaba enseñando más el trabajo que él hacía, que tú sabes lo que él hacía. Una pregunta. Ajá. Uh-huh. Entonces, Dime. ¿en qué sentido dices que estos versículos que leí aquí en Efesios 4, ¿en qué sentido estarían fuera de contexto? Porque empezaste diciendo que hay una regla de la hermenéutica que nos invita a considerar el contexto, es decir, sí, claro, a quién se dirigió, por qué se están diciendo esas palabras, aproximadamente. Sí. O sea, ¿en qué sentido lo que yo leí de Efesios 4:11 leí hasta el 14, en qué sentido eso no se aplicaría al día de hoy? Yo sé que ya no hay apóstoles, eso pienso que los dos estamos de acuerdo. Sí, pero claro. Aquí el punto principal es que los creyentes, aparte de las páginas de la Escritura, aparte de las páginas de la Biblia, los creyentes sí necesitan a los maestros en la iglesia para que podamos ser perfeccionados, ser enseñados, ser instruidos, y también para que nos protejan del error, para que nos protejan, como dice ahí, de todo viento de doctrina que arrastra a las personas de un lugar para otro. Sí, pero, o sea, la razón por la que sea el punto es porque, por ejemplo, cualquiera puede ir y tratar de investigar un poco más a profundidad, como cuándo más o menos escribió cada carta. Por ejemplo, sí, la carta de los... ¿Cuál es el punto que quieres hacer? O sea, es para no estar repitiendo lo mismo, ¿no? ¿En qué sentido la lectura de los versículos y la aplicación que le di, de que aparte de las páginas de la Biblia, necesito a gente viva, a maestros, o como dice la Biblia, obispos, para que me enseñen? Hasta ese punto, aún no se habían escrito todavía muchas de las cartas que vinieron después. Okay. Cuando se escribió esto, todavía no se escribía Apocalipsis, todavía no se escribía primera, ni segunda, ni tercera de Juan. O sea, todavía había maestros, estaban vivos todavía, pero no habían acabado todavía de hacer el trabajo que Dios tenía para ellos en ese tiempo. O sea, todavía faltaba por escribir. Entonces, ¿tú crees que cuando se terminó de escribir Apocalipsis, entonces ya no necesitamos a los maestros que nos instruyan y nos perfeccionen?
No, de hecho sí necesitamos maestros y pastores Ok, y teachers, tú sabes, gente que nos enseñe. Eso siempre va a ser así. ok, Pero el que enseñe o el que tome el cargo o el que sienta el llamado de Dios y el que tenga ese don de sí, Dios, sí, ¿ok? Porque es un don de Dios, sí, como le quieras llamar, de hacer ese trabajo, tiene que ser bajo los parámetros establecidos ya en las escrituras. O sea, que no debe de Apocalipsis a Génesis. Punto. Todo lo que el cristiano necesita está allí. Tanto en la vida que debe de ok, tomar, los mandamientos del ok. Señor, fe, conducta, vida, Aquí, etcétera. ok, aquí quiero preguntarte, esto último que acabas de decir, que todo lo que el cristiano necesita está de Génesis hasta Apocalipsis, ¿de dónde sacas esa idea? Bueno, de la idea de, por ejemplo, de las mismas escrituras. Por ¿Podrías ejemplo, decirnos en qué cuando lees, parte? sí, o sea, hay varios ejemplos de la vida de varios cristianos que vivían en los tiempos Mm, del Nuevo Testamento. No, no, Por no, yo sí te ejemplo, entiendo, o sea, yo sí te entiendo, no fue por eso que fuimos al Génesis, ¿no? Y nos estabas explicando. Pero mi pregunta es, claro, esta idea que acabas de decir, que ujú, solamente el que va a ser pastor, solamente debe de basarse desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, ¿quién te dijo eso? está ahí delineado. Por ejemplo, ok, un ¿Dónde? ejemplo, nosotros los cristianos, ¿verdad? Ujú, Sabemos que el Señor Jesucristo quiere que nos conduzcamos de una manera, por ejemplo, piadosa, ujú, tú sabes, en la vida cotidiana, sí. ayudar al que necesita, cuando puedes, obviamente, honestamente hablando, obedecerlo a él sobre todas las cosas, que es no mentir, no codiciar la mujer de tu prójimo. Tú sabes, las cosas básicas de la vida cristiana. Esa es la moral cristiana, es la moral. Ahora, exacto. Y nosotros sacamos todo esto de las escrituras mismas, o sea, los mandatos del Señor Jesucristo a través de los evangelios, ¿ok? Y las cartas que tenemos, por ejemplo, como en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, eh, aquí vemos, por ejemplo, en el capítulo 4 que tú bien leías, pero cuando lees todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5 de Efesios, si quieres lo podemos leer, allí se Mm. especifica la vida de cómo debemos de vivir como cristianos. No, y yo Ahí estoy de acuerdo, está. ajá, yo sí estoy de acuerdo que en la Biblia, aquí, yo sí estoy de acuerdo Ujú. que aquí hay doctrina y moral cristiana. O sea, yo no, eso estamos 100%, 1000% de acuerdo. En la Ok. parte, y de verdad, trata de seguirme, en la parte en Sí. la que sí, como que ahí es donde nos separamos. En la parte, Ujú. haz de cuenta, vamos caminando juntos. Debemos de obedecer lo que está aquí. Aquí hay moral cristiana y aquí hay doctrina cristiana. Esto es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Pero donde Claro. ya nos separamos es donde tú comienzas a decir que solo y exclusivamente lo que está aquí. Y Sí. yo por eso vine a Efesios, porque en Efesios se nos dice que los cristianos necesitan a personas vivas, maestros, obispos, para que Claro. ellos nos enseñen la doctrina correcta, nos ayuden con la enseñanza a ser perfeccionados, a crecer hasta llegar a la estatura de un varón perfecto y también nos protegen Claro. de todo viento de doctrina. Para eso, aparte de las páginas de la Biblia, yo necesito a líderes, a pastores, a obispos. Ahora, tú dijiste que porque... Ah, no, eso dijo Pablo porque todavía no se escribía el resto, las cartas que No, faltaban y el Apocalipsis. ajá. Pero yo te preguntaba, entonces ya ahí la idea, lo que estás implicando, es que una vez que se escribieron las demás cartas y se terminó de escribir el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, das a entender que a partir de ese momento ya no aplica lo que aquí dice, que necesitamos a los maestros, necesitamos a los obispos, necesitamos estos líderes autorizados que Cristo puso en la iglesia, dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Entonces, es ahí donde nos separamos, porque tú dices, no, solo y exclusivamente lo que quedó aquí, lo que quedó escrito. Ujú, Pero yo te preguntaba, ¿dónde dice eso? Porque hasta ahorita no me has mostrado con la misma Biblia, no me has ujú. mostrado en dónde se enseña eso. Ok, por ejemplo, ah, si vamos al libro de Hechos, que no lo conocemos un poco, Ujú.
los primeros discípulos del Señor, los apóstoles, los que tenían la autoridad directa, ¿ok? Directamente del Señor, 100% claro, sin discutir, de enseñar, fueron los discípulos. Por ejemplo, en Mateo 28 y en Marcos 16, no sé si quieres ir ahí rápido. Mateo capítulo 28. ¿Dónde estamos? Ok. Mateo 28, el último capítulo del Evangelio según Mateo, versículo 18, versículos que todo el mundo conoce. Esos, si eres cristiano y no te sabes este versículo, ahí hay un problema. Pero en fin, Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Quieres que lo lea yo o lo lees tú? Sí, si gustas leerlo tú. Ok, lo leo yo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, obviamente id es un mandamiento ahí, vayan, y hagan discípulos o hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que quiero rescatar ahí de estos dos versículos, o de estos tres versículos, es la siguiente frase. Es, perdón, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ok. El Señor ahí les dice esto, y en el libro de Marcos también, Marcos 16 también, es un versículo paralelo. Tú lo sabes. No sé si quieras leer Marcos 16, 15, lo mismo. Es un paralelo del otro versículo, obviamente. Pero aquí les dijo, ¿lo tienes ya o todavía no? Sí. Ok. Les dijo otra vez, es un paralelo, ¿ok? Esto así lo escribió Marcos, ¿ok? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero en el libro de Mateo, o sea, es un versículo paralelo que cuando Él los envía, y les dice, hagan discípulos. ¿Ok? Entonces, los que tenían la autorización directa, sin más ni menos, 100%, sin lugar a dudas, sin especular, sin decir, no, es que no, eran los apóstoles del Señor. Sí. Inmediatamente cuando los apóstoles del Señor, perdón, el Señor, o tú sabes, la resurrección, el Señor vuelve al reino celestial, se sienta a la diestra del Padre, los discípulos en el libro de Hechos empiezan a predicar el Evangelio. Sí. Y ellos eran los que tenían esa autorización, pero quiero llegar al punto que tú me dijiste. Ellos eran los que tenían la autorización de enseñar las cosas que Jesús mandó. Todo lo que Él les mandó, lo que Él les enseñó, etcétera, etcétera. En el libro de Hechos vemos la historia de cómo se desenvolvió las primeras iglesias cristianas y vemos cómo los primeros cristianos, dice, si vamos al libro de Hechos rápido, ahí rapidito. Bueno, antes de ir a Hechos, ¿no? El primer pasaje que leímos de Mateo 28, Mateo 28, en el verso 19, cuando el Señor los manda a ser discípulos y a bautizarlos, y después dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí quiero nada más para ver, este versículo no prueba que solamente debemos de obedecer o que solo necesitamos lo que está escrito. Este versículo prueba lo contrario, porque en el verso 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Número 1, ¿cómo enseñaban todas las cosas? Lo enseñaban de manera oral. Número 2, todas las cosas que Jesús les enseñó no quedaron escritas. Lo voy a repetir. El punto número 1 fue que ellos enseñaban de manera oral, no enseñaban ellos no decían pura Biblia, solo escritura, solo escritura, solo escritura. No, pues si no, imagínate, nada de lo que iban a hablar les iban a hacer caso, porque mucho de lo que ellos hablaban no había versículos del Antiguo Testamento. Número 2, Jesús dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Nosotros sabemos, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero nosotros sabemos que todas las cosas que Jesús enseñó
no están aquí en este libro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, porque lo narra en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Qué dicen en el Evangelio según San Juan? ¿Qué dice? Que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían los libros en el mundo. Así es. Entonces, si en verdad vamos a ser consistentes y vamos a decir, no, debemos de enseñar todas las cosas, no nomás una parte de las cosas, vamos a enseñar todas las cosas. Nosotros sabemos que no todo quedó encerrado aquí, en las páginas del Nuevo Testamento. De hecho, lo que tenemos aquí, en la realidad, es un resumen. Los evangelios están resumidos. Las cartas de Pablo son resúmenes breves. En varias ocasiones Pablo dijo, tengo más cosas que decirte, pero no las voy a describir. Cuando llegue, vamos a poner todo en orden. San Juan, en la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan, dijo, tengo muchas cosas que decirte, pero no he querido escribírtelas con papel y tinta porque espero verte cara a cara. El mismo San Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto por mientras, porque ya sabes que voy a ir a visitarte, voy a ir a verte. Y entonces, le dice San Pablo, es cuando le va... O sea, la gran mayoría de la enseñanza, tanto de Jesús como de la enseñanza de los apóstoles, no quedó plasmada, no quedó escrita en las páginas. Entonces Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces no podemos decir que solo la Biblia, cuando tú y yo sabemos que no todo quedó en la Biblia. Quiero mencionar algo. En el versículo que acabas de mencionar, no sé, te olvidé una pequeña porción, pero muy importante esa porción, fíjate. No digo que lo hiciste adrede, simplemente digo que como que a lo mejor se te olvidó, no lo miraste bien, o no sé. Pero dice, enseñándoles... a propósito, no leí todo el versículo, porque tú lo leíste, ese no era mi versículo. Déjate recuerdo. Venimos a Mateo 28, porque yo te pregunté que hasta ahorita no nos has enseñado en qué parte de la Biblia dice que solo la Escritura o que solo la Biblia, y me llevaste a Mateo 28, y ese es tu versículo. Entonces yo nada más estaba resaltando que aquí dice que debes enseñar todas las cosas. Yo no estoy leyendo otra vez todos los versículos. No. Ese mismo versículo que tú leíste era el que te quería hacer ver rápidamente. Nada más el versículo que tú tomaste es que yo te dije. Es el 20. Tú dijiste, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero si lees unos cuatro palabras más que completan ese versículo y hay un punto y una coma. Que os he mandado. Y he aquí, yo estoy que yo les he mandado. Ajá. Okay. O sea, ese versículo está compuesto de varias partes. Está compuesto de tres partes. Número 1 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado, punto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, punto, hasta el fin del mundo. Pero en la primera párrafo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, todo lo que el Señor nos mandó, todo lo que los discípulos... Y yo sé que es repetitivo y perdón, no quiero aburrir a nadie, pero quiero hacer hincapié a esta frase. Okay. Dice, el Señor les dijo que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Okay. Ahora, el Señor Jesucristo les dio a sus apóstoles, a los que sabemos que son sus verdaderos apóstoles. No estamos hablando de otra cosa. Los verdaderos apóstoles del Señor, sus discípulos, Él les enseñó, lógicamente Él anduvo con ellos, caminó con ellos, comió con ellos, les enseñó tantas cosas. Y es cierto, no todo está escrito, pero el Señor no les dijo, enseñen otras cosas. Les dijo, enseñen todo, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Todo lo que Él les mandó, todo. O sea, lo concerniente... ¿Todo lo que Él mandó te refieres a lo escrito? Pues sí, es lo único que tenemos escrito que Él mandó. Ajá, es que Jesús no escribió nada. Todo fue de palabra. Y todo Sí. Y todo lo que enseñó... Fíjate, trata de seguir la lógica. Jesús no enseñó por cartas. Jesús no enseñó con tinta y papel. Jesús enseñó de manera oral. ¿Ok? Sí. Entonces, si nosotros vamos a decir que solo lo que está escrito es lo que Jesús mandó... Porque ahorita parece como que estás diciendo que la frasecita donde dice todo lo que os he mandado es un sinónimo de todo lo escrito. Entonces, no podemos decir eso porque Jesús no enseñaba de manera escrita.
No, o sea, no tenemos registro que nuestro Señor enseñaba de manera escrita, pero Él usaba los escritos que Él tenía, obviamente, el Antiguo Testamento. Es lógico. Si vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, te vas a los capítulos 4, 5, 6, 7, que es el Sermón del Monte. En ese famoso Sermón del Monte hace referencia siempre al Antiguo Testamento, si tú te ves ahí, de hecho abunda. Sí, o sea, Pero es cierto, yo no no dudo fue en que, escrito, o sea, yo no estoy pero poniendo en duda que Jesús era un judío que amaba la ley, amaba el Antiguo Testamento, claro, incluyendo los libros deuterocanónicos, que eso los vamos a tratar en otro tema, porque no es el tema de hoy. sí, Pero ahí en ese Sermón del Monte que dijiste, de Mateo capítulo 5, ahí Jesús hace 6 y alusión a 7. los libros deuterocanónicos, cuando él dice que hagas a otros como quieres que te hagan a ti, lo está tomando de un libro deuterocanónico que no, que lo sacaron de la Biblia protestante. O sea, para que te des cuenta que sí estoy de acuerdo que Jesús sí amaba las escrituras del Antiguo Testamento, pero ese no es el punto. El punto está que todo lo que Jesús enseñó fue de manera oral. Ok, todo lo que el Señor enseñó, nuestro Señor, okay, Él dijo que Dios era su Padre. Estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento, Sí, sí, el claro. mismo Dios. Ujú. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no ha cambiado. Sí. ¿Ok? Ujú. Ahora, el Señor usó las escrituras del Antiguo Testamento, ¿ok? De hecho, expandió más en las escrituras del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero el punto que quiero hacer, para irme al punto, no me quiero desviar mucho del punto, porque ya después me voy a perder como globo. Pero el punto es de que el Señor les enseñó a ellos Ok. todas las cosas que Él quería que ellos supieran. ¿Ok? Es cierto que no las tenemos todas escritas. Ok. ¿Ok? Es cierto. Eso sí es cierto, porque mismo sería una contradicción decir yo que no. En el Evangelio según San Juan está claro. Pero el Señor les dijo a ellos, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea, lo que Él les mandó a ellos, que ellos escribieron, eso fue Ahí es donde está lo tu que error. Dios... Ahí, no, sí, porque tú ¿qué? ves que sí tenías razón cuando yo dije que sonaba como que cuando tú lees ahí donde dice enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, tú en tu mente, Sí. cuando tú lees eso que dice todas las cosas que yo os he mandado, tú lo haces igual a lo escrito, Ok. ¿verdad que sí? Pues sí, Pero, ¿cuál porque, sería el fundamento? O sea, si yo te preguntara, vamos a irnos pasito por pasito. Si yo te preguntara, ok, ok. parece que sí, bueno, y qué bueno que estás diciendo, sí, pues sí, sí, sí veo que cuando Jesús dice todo lo que os he mandado, ahí entre paréntesis sería lo escrito. Pero, ¿de dónde sacas eso? No, no, no. O sea, sí, vamos por puntos. O sea, el Señor aquí les está hablando, obviamente, en persona. No era un escrito como tú dices, obviamente. El Señor les dijo que les enseñaran a los discípulos, en este caso vendríamos siendo nosotros los discípulos de los apóstoles, Todo lo que él que mandó. guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso le dijo Él a ellos. Sí, ¿Ok? ajá, Ahora, hasta ese entonces no había nada escrito, nada. todavía. Ahora, los que tienen la autoridad 100% de enseñar, porque habían estado directamente con el Señor, eran los Los apóstoles. apóstoles. Oye, tengo una pregunta Ok, rapidito. dígame. Ujú. Estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando los apóstoles mueren? ¿Quién tiene la autoridad de enseñar cuando ellos ya murieron? Eso está bueno para otro tema. Pero es que está relacionado, porque te acuerdas de Efesios 4, que yo te decía que él instituyó, y Sí, tú me dabas a sí. entender que solamente eso aplicaba para la iglesia de Éfeso o mientras estaban vivos los apóstoles. Pero ellos no eran eternos, ellos murieron. No, sí, estoy de acuerdo contigo, pero no, es que no pude expandir más en ese punto porque nos fuimos aquí. O sea, si nos vamos a ese punto, tenemos que expandir un poco más. Pero, o sea, ahorita el punto que estamos... Ahora, si quieres volver a aquel punto, podemos volver a Es aquel que es lo punto, mismo. pero... Por ejemplo, si yo comenzara a hablar del purgatorio o de la Virgen María, pues sí me estoy saliendo del tema. Pero recuerda que la postura tuya es que solo lo escrito. Y mi postura es que es lo escrito más los obispos, o sea, los maestros. Y es Ujú, por eso que estoy tocando el tema. O sea, no me estoy saliendo del tema, no me estoy brincando de sola escritura claro. a sola fide, a sola No, o doctrina. sea, sí, o sea, es lo escrito nada más. O sea, por ejemplo, nosotros, como te dije, nosotros tenemos desde el principio
trazado claro en las escrituras. No importa de qué denominación sea la persona, pero en Oye, las escrituras, o ujú, sea, la Biblia o sea, enseña lo que Dios quiere, lo que Él es, sí, su personalidad, etcétera. Y aquí, por ejemplo, nosotros seguimos lo que el Señor quiere que sigamos, porque Él le dijo a los discípulos que enseñaran y lo que tenemos escrito de lo que sabemos que es 100% de los que viene de los apóstoles, de los discípulos del Señor, es lo que nosotros observamos y enseñamos. Fuera de lo contrario, nos reservamos y tenemos mucho cuidado porque pues, no queremos caer en error, ¿me entiendes? O ok, sea, esa es la precaución. ¿Por qué razón? Un ejemplo, me voy a poner yo. ¿Por qué razón Ezequiel Hernández no, no, no se atrevería a enseñar algo que no esté en las escrituras? Por lo mismo, porque yo no estoy 100% seguro que esté en las escrituras. Si está en ok, las escrituras, sí. Si no está en las escrituras, me ok. reservo porque hay que tener cuidado. Ok, sí, y sí te entiendo, ¿no? Ezequiel Hernández no está seguro, pero la buena noticia es que Jesús no dejó a Ezequiel Hernández como responsable de enseñar. Jesús dejó una iglesia. Claro. Jesús dejó una iglesia. O sea, no estamos solos, no estamos así como abandonados, no estamos solos. No, no, Aparte, no, claro, yo sé que no. nos dejó una iglesia. Mira, hablando de que solo lo que está escrito, Ujú. quiero leerte un pasaje. ¿Ok? Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Un segundo. Segundo de Timoteo. Ok, ya estoy. Ok. Capítulo 2, ¿eh? Ujú, en el verso, voy a leer el verso 2. Bueno, voy a leer el uno y el 2. Segunda Ujú, Timoteo 2, verso uno y verso 2. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. ujú. Noten la primera expresión. Lo que has ¿Cuál? oído, Oh, ah, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, en la ok. primera parte del verso 2, San Pablo le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces, eso de Ujú. que solo lo que está escrito, este, no está de acuerdo a lo que San Pablo dijo, porque Ok. Timoteo era un hijo en la fe. De hecho, por eso se les llama padres espirituales a los pastores. Timoteo era un hijo en la fe, no era un hijo natural de Pablo, era un hijo en la fe. Entonces le dice, mira, Timoteo, tú lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, o sea, si quisiéramos parafrasear sería, tú has escuchado mis sermones, tú has escuchado mis predicaciones, tú has escuchado mis enseñanzas delante de mucha gente que he predicado y enseñado. Y dice, eso que tú me has escuchado de manera oral, no de manera escrita, de manera oral. Eso quiero que tú se lo pases a otros, a hombres fieles, que esos hombres fieles sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, eso de que solo lo que está escrito no está de acuerdo con lo que San Pablo enseñaba. Porque San Pablo dice lo que has, ¿qué dice? Ahí en el verso 2 Oído. lo que has oído. Entonces la Ujú. escritura se lee, la escritura se lee, pero dice lo que tú has oído, mi enseñanza, mi doctrina, mi predicación, quiero que tú se lo pases a otros, para que esos otros se lo pasen a otros. Es ahí, Claro. ahí entra la sucesión apostólica, que no me voy a meter ahí, ese sí es otro tema. No voy a entrar a la sucesión apostólica, pero de hecho se conecta con lo que te preguntaba. ¿Qué pasa cuando se mueren los apóstoles? La respuesta es, por eso ellos dejaron a otros hombres idóneos que pudieran enseñar a otros. Hay varias generaciones. Mira, Sí, en este verso 2 tienes la generación de Pablo. Tienes a Pablo, claro. tienes a Ujú, Timoteo, tienes ujú. ahí a los hombres idóneos y Claro, tienes a los otros. Tienes San Pablo, Timoteo, hombres idóneos y los que le siguen, los otros. claro. Así es como nosotros creemos. No cualquier persona puede pararse, agarrar la Biblia y empezar a enseñar lo que a esta persona se le ocurre o lo que esta persona entiende. Por eso yo te decía, no estamos solos. Ujú. Cristo nos dejó una iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, que estamos de acuerdo 100% que ya no hay apóstoles, pero no nomás dice apóstoles, dice No, claro, eso evangelistas, más. pastores, maestros, ¿ok? Y en la Biblia sabemos que la palabra para pastor una de las palabras es obispo. De hecho, en la Reina Valera Obispo. dice obispo.
¿verdad? Ujú. Que es episcopos, ¿ok? Entonces los tenemos a ellos. Es por eso que no podemos decir, no, yo nada más lo que quedó aquí, de aquí a acá y lo que quedó aquí. No, él dejó a una iglesia. Ahora, la pregunta que debería de seguir, pero no me voy a meter ahí porque sería Ujú. otro tema. La pregunta Sí, es, ok, dejó una iglesia, es cierto, pero ¿cuál iglesia? No pueden ser todas. Una vez una persona me dijo, no, pues todas. Cada quien dice, si tú eres bautista, pues tú apégate a lo bautista. Si tú eres presbiteriano, tú apégate a lo presbiteriano. Si tú eres mesiánico, apégate a los mesiánicos, aunque nacieron hace 40 años, pero apégate a los mesiánicos. Entonces, no, Cristo dejó una claro. sola iglesia y esa iglesia es, es una maestra, enseña. Entonces, Ujú. eso es lo que creemos. Entonces, te traje aquí a este pasaje para que te des cuenta que decir que solo lo escrito y que solo lo escrito no está en concordancia con muchos pasajes. Por ejemplo, aquí mismo, ahí donde estás, si nada más le das una vuelta a la hoja en el siguiente capítulo, Ajá. en el capítulo 3, si Oh. uno va, si uno va al capítulo 3 y leemos el versículo, el versículo um, 10, Ujú. ¿ok? Ujú. Dice, Ujú. pero tú, le dice San Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, dice como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido dice, y de todas me ha librado el Señor. Y nota el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y luego en el verso Claro. 14, aquí quería llegar al 14, dice, Ujú. pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y nota lo que dice después, sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces, Claro. la fe no solo se pasa por las escrituras, como dice un versículo después. Primero le Sí. dice, mira, tú quiero que te aferres a lo que yo te he enseñado durante todos estos años con predicaciones, con sermones, tú has visto cómo he sufrido. Quiero que te aferres a lo que yo te he enseñado. Y ya después dice, también acuérdate de tu abuela y acuérdate de tu mamá, que desde niño te enseñaron las escrituras, ¿ok? Entonces Ujú. ahí, en este pasaje, ves dos cosas. Uno, las escrituras que la abuelita y la mamá de Timoteo le enseñaron. Y dos, la enseñanza oral viva apostólica, que es lo que llamamos tradición apostólica. Entonces, esta idea de que solo lo escrito, entonces, ¿dónde dejamos los cientos y miles de sermones que Timoteo le escuchó predicar a San Pablo, al apóstol Pablo? No quedaron aquí. A mí me encantaría que hubieran quedado. ¿Te imaginas? Claro. Tener la colección de 1000 sermones en lugar de mil sermones de un predicador evangélico moderno. Mejor 1000 sermones del apóstol San Pablo. No quedaron escritos. Ok. Bueno, ¿tú me estás diciendo que no quedaron escritos o es un hecho o no se A sabe? ver, vámonos por partes. ¿Tú crees que San Pablo predicó cientos, incluso me atrevo a decir, yo creo que hasta miles, más de 1000 predicaciones, sí o no? Es muy probable. Es muy probable, ¿verdad? Yo he escuchado ahorita teleevangelistas en los canales de YouTube que se jactan de que han predicado uno dijo, yo he predicado más de 7000 sermones. Y sí, lo creo. Ahora imagínate, el apóstol San Pablo se cree que tuvo aproximadamente un ministerio de 30 años, alrededor de 30 Claro. años predicando y predicando, y él era soltero, era célibe, estaba entregado a la predicación. Entonces, Sí. obviamente, él produjo muchos sermones, mucha catequesis, mucha enseñanza, mucha predicación. Por eso le dijo, Timoteo, tú sabes quién soy. Lo que Ujú. has oído de mí, eso quiero que tú se los pases a hombres idóneos, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Claro. Entonces tú dices Bueno, que sí quedaron todos los sermones aquí. no, yo no dije eso. Pues me preguntaste, me dijiste, ¿estás seguro? No, Y yo no, me quedé así como, no, te digo, lo que te dije fue que, que si, o sea, que si sabemos o si alguien sabe, pues, cuáles eran los sermones. Eso fue lo que te dije, algo así. bueno, lo que sucede es esto. Hasta ahorita no me has preguntado, ¿no? Pero yo varias veces que menciono tradición apostólica, que la iglesia cree en la Biblia,
cree en la autoridad de los pastores, de los obispos para enseñar, y cree en algo que se pasó oralmente. Entonces, la iglesia está formada como una plastilina. Imagínate una plastilina, un barro, Sí, claro. como el barro, ¿no? La iglesia está formada, es cierto, por la Biblia, pero también está formada por todo lo que los apóstoles y los discípulos de los apóstoles le han enseñado. Así es como se le ha dado forma a la iglesia. Muchas cosas, por ejemplo, no sé si te acuerdas que la vez pasada que tú y yo tuvimos una plática en lo privado, yo te mencionaba un par de cosas que no están escritas y sin embargo las creen hasta los protestantes y no están en la Biblia. ¿Te acuerdas? Tanto que hablamos, ya no me acuerdo, creo como 3 horas, creo. Sí, por ejemplo, hablamos de que nosotros, tanto católicos como protestantes, creemos que nuestro Señor Jesucristo permaneció célibe, que Él no tomó mujer, Él no contrajo matrimonio. Claro. Y eso no está en la Biblia. ¿Ok? Esa es una. Número 2. Nosotros, tanto católicos como protestantes, creemos que en el Nuevo Testamento hay 27 libros. No hay 37, no hay 17. Ahí estamos, al menos en el Nuevo Testamento estamos de acuerdo, que son 27, ni más ni menos. Sin embargo, esa lista no está en la Biblia. Entonces, si tú preguntas, ok, ¿cuáles son esas cosas que no quedaron escritas, que se fueron pasando? Es por mencionar algo así bien concreto, ¿no? Ya mencioné 2 cosas. Que nuestro Señor Jesucristo permaneció célibe, la iglesia siempre lo ha creído y siempre lo ha enseñado. Y número 2, que los libros inspirados del Nuevo Testamento son 27, ni más ni menos. Y no está escrito en la Biblia, pero la iglesia siempre se ha aferrado a eso y siempre lo ha creído. Sí es cierto, hubo momentos en que algunas iglesias le querían aumentar un poco más, otros le querían quitar, unos no respetaban, unos decían que Apocalipsis no, otros decían que tenías que tener ahí la carta de Bernabé, y así, ¿no? Entonces la iglesia tuvo que también poner un orden. Entonces, a grandes rasgos, Ezequiel, nosotros hemos visto que no todo quedó escrito. Sí debemos de obedecer a Dios. Aquí en la Sagrada Escritura tenemos mucho de la revelación, pero la Sagrada Escritura no es lo único que Jesús nos dejó. Jesús nos dejó una iglesia y Jesús enseñó muchas cosas que, como ya dijiste en el Evangelio de San Juan, Juan dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él enseñó, ni en el mundo alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces, déjame ver cómo andamos acá con el tiempo. Ya de hecho ya pasamos la línea del tiempo. No sé si quieres, te gustaría dar unas palabras a manera de conclusión. Sí, bueno, espero que no sea la primera vez, porque como te digo, es que es mucha información para desglosar en un solo ratito, Sí, la verdad. tienes razón. De hecho, en tus videos en vivo que has hecho, he puesto algunos comentarios a veces, pero a veces no puedes expandir mucho porque solamente te deja escribir 20 palabras, Sí, o sí. 20 characters, creo, Sí, 20, ya no me acuerdo cuánto. Creo que son 100 letras, algo así. O 200, algo así. Ajá, Perdón, sí, 200. ok, Entonces es muy difícil. sí, Lo que sí te puedo decir es un pequeño punto, si me lo permites aquí rápido, Sí. en lo que leíste. Yo sé que ya nos quedamos en el tiempo. Pero en fin, dice, lo que tú leíste hace rato sí es de verdad. Sí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo esto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios. Lo empezaste a leer desde... el verso 1 y luego el verso 2. Sí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, es cierto. Hubo muchas cosas que el apóstol Pablo dijo y enseñó que no tenemos solamente registrado aquí en el libro de Timoteo ni en sus cartas. Ha de haber habido muchas cosas. Pero tú dijiste hace rato que no solo lo escrito, ¿verdad? Es lo que ahora nosotros decimos solo lo escrito.
O en este caso, yo no puedo hablar por nadie más, yo puedo hablar por mí mismo, ¿ok? Sí, Yo no puedo claro. hablar por la iglesia Nada más bautista, yo nada más hablo por mí. para que la gente Ujú. le quede claro, cuando hablamos de que solo lo escrito o no solo lo escrito, estamos hablando de cuál es la autoridad para determinar doctrina y moral cristiana. Tú dices que solo lo escrito, y Sí, yo digo que también lo solo las escrito, escrituras. pero no solo lo escrito, también la iglesia y también lo que enseñó Jesús y los apóstoles de manera oral, que es la tradición apostólica. Ok, ahora, respecto a lo que está escrito, es lógico, lo que tenemos en nuestras manos que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras, Ujú. ahí tenemos eh, desde el principio, como mencionaba al principio, lo que Dios quiere, su carácter mínimo, los rasgos del carácter de Él, que es Ujú. que no le gustan las mentiras, que no le gusta, tú sabes que damos trampas, etcétera, etcétera. Lo vemos delineado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es bien claro, bien preciso. Ujú. Ah, Pablo, obviamente, Pablo, cuando tú lees las cartas, por ejemplo, cuando estábamos leyendo hace rato en el libro de Efesios, capítulo 4, cuando estabas hablando acerca de lo que él le dijo a los efesios acerca de los apóstoles, me parece que era, de que no solamente eh, 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 que no solamente narró, o sea, estaba narrando acerca de los apóstoles, de lo que tenía que hacer, o sea, el trabajo de ellos, pero en el mismo libro de Efesios vemos que el apóstol Pablo, en los otros capítulos, capítulo 5 y capítulo 6, les delinea cómo deberían de vivir los cristianos. Sí. Y esto, obviamente, el apóstol Pablo era de nacimiento judío también, por cierto, tú lo sabes, yo lo sé también, Ujú. y todas las enseñanzas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento tienen paralelo con el Antiguo Testamento. O sea, Dios no ha cambiado, o sea, la palabra de Dios sigue igual, no ha cambiado en el Ah, sentido de que lo que Dios le gustaba antes, le sí. gustaba ahorita. Aunque sí hay revelación Y, nueva, ¿eh? El Antiguo Testamento y el ok, Nuevo Testamento no son idénticos. no, dije, son paralelos, dije, se Mm, complementan, sí, los dos son palabra de Dios, pero sí, mucho de lo que está en el Nuevo Testamento es parte de la nueva revelación que Dios ha dado. Por ejemplo, en sí. el Antiguo Testamento se habla del Mesías, pero no te dice que Jesús y no te dice lo que iba a ser Jesús. Eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. Algunas cosas, pero no todo. No, o sea, para que me entiendas, es un ejemplo, los judíos sí creían que iba a venir un Mesías, pero Ujú, y creen, todavía. no todos los judíos interpretaron esas profecías, no todos se las quisieron aplicar a Jesucristo, tal y como los No, claro. apóstoles Ujú, enseñaban, ¿verdad? Entonces se necesitó la sí, explicación de la iglesia, se necesitó la explicación de los apóstoles. sí. Y el punto que quería hacer era de que eh, o sea, toda la conducta del cristiano Ujú. tiene sus raíces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los cristianos, nosotros no somos judíos y ni siquiera conocemos nada de la cultura judía, porque nosotros no nacimos como judíos, pero nosotros como cristianos sabemos que, por ejemplo, mentir está mal. ¿Dónde nos lo dice Dios? O sea, obviamente lo vemos en el Antiguo Testamento. O Sí, sea, la moral. todo lo que nosotros sabemos como cristianos, que tenemos que ser como cristianos es obviamente vivir una vida que a Dios le agrada, no hacer trampa, no echar mentiras, ser honestos, tú sabes, todo lo que tiene que ver con No, la vida del también, cristiano también ajá. está basado en el Antiguo Testamento. Sí, Y, y ahí era donde quería decir, perdón que te interrumpa, el punto rápido aquí ya, ok. para dejarte que tú hables, es de que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice que guardara las cosas que él había escuchado de él, pero también vemos que él le da, por ejemplo, le da mandamientos de cómo debía de conducirse él en el segundo de Timoteo y qué requisitos tenía que haber para que pudiera escoger a hombres a poder trabajar en la obra del ministerio que era la predicación de la palabra en aquellos tiempos, la enseñanza o sea, requisitos que tú los puedes ver aquí en segunda de Timoteo, que ya es para otro tema, los requisitos, Ujú. pero, pero esas cosas él se las escribe y de hecho pues, las tenemos aquí tú y yo en nuestras manos Ujú. y todos los cristianos
que vemos que sí es cierto que hubo unas cosas que Pablo no le dijo, pero hubo muchas cosas que sí le dijo, que están escritas y que podemos decir 100%, sabemos sin lugar a dudas 100% que es eso lo que Dios quiso que él escribiera, y lo tenemos, que está en 2 de Timoteo y en otras cartas. Pero si no lo tenemos explícitamente, o que de repente a lo mejor alguien podría decirme, hey, mira que tengo esto aquí escrito, que eso fue lo que escribió Pablo, pues ahí es donde yo entraría en duda, decir, pero yo cómo sé que eso que no es. Yo sé lo que tengo escrito aquí, ok, pero lo que no, ahí sí me abstendría, porque diría yo, bueno, pues hay que tener cuidado. Sí. Sí, y no solo eso, sino cuál es la interpretación correcta. O sea que quien interpreta es la iglesia, no cualquier fulano, no cualquier persona. Por ejemplo, si Okay. uno pregunta por qué en el mundo protestante hay miles de grupos, es porque tienen interpretaciones, tienen intérpretes distintos. Entonces la pregunta aquí sería, ¿quién es el que recibió la autoridad para enseñar sin error y para interpretar la Biblia correctamente? Si solamente hay Sí, dos respuestas. Uno es que nadie en particular. Cada quien que vaya a este libro y cada quien que interprete, eso va a producir muchas denominaciones, muchos grupos, como existe en el sí, mundo protestante. La otra opción es, no, pues esa autoridad para enseñar lo correcto y enseñar sin error se la dejó a la iglesia, porque les dijo, por tanto, id. Y eso no se lo dijo a mi vecino, se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a la iglesia. ujú, Entonces yo debo obedecer a la iglesia. Y hablando de la iglesia, y aquí ya ujú. sería parte de mi comentario final, ya para ir cerrando, Sí, claro. en Ujú. Primera a Timoteo, capítulo 3, Primera a Timoteo, capítulo 3, voy a Ok, leer en el verso 14 en adelante. Primera a Timoteo 3:14. ok. Esto te escribo, ahí sí habla de lo escrito. Esto te Claro. escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras traducciones dice pilar y fundamento de la verdad. Entonces, aquí dice, tengo más cosas que decirte, que escribirte. Te escribo esto por mientras, porque voy a ir a verte, tengo la esperanza de verte. Y dice, y te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice que es la iglesia del Dios viviente. Estoy leyendo el versículo 15. Que es la iglesia Ujú. del Dios viviente. Y fíjate lo que dice después de la iglesia. Dice que es columna y baluarte de la verdad. En otras traducciones Claro. dice pilar y fundamento de la verdad. Entonces, la columna, el fundamento, el pilar de la verdad es la iglesia. Entonces, si yo quiero tener la verdad completa, no la verdad a medias, si yo quiero tener la verdad de Jesús, la verdad de la que habla San Pablo, la verdad de los Ujú. apóstoles, la verdad completa, yo necesito acudir a la iglesia, porque la iglesia es columna y es baluarte de la verdad, Ujú. o como dicen otras traducciones, pilar y fundamento de la verdad. Entonces, Ok. la iglesia en ninguna parte dice que es un maestro o que es un grupo que estudia mucho el griego y el hebreo. En ninguna parte dice ni siquiera dice que sea la Biblia, la columna, porque no tiene sentido. La columna, el pilar, el fundamento, el baluarte, es lo que sostiene la palabra de Dios, lo que lo protege. Entonces, la iglesia, por eso hablamos, no sé si has escuchado que los católicos hablan del depósito de la fe. La Creo que iglesia, sí. ajá, la Ujú. iglesia recibió algo, recibió un depósito y la iglesia lo recibe. Entonces, por eso se dice que la iglesia es la columna, es el pilar. Claro. Entonces, la iglesia lo tiene. Entonces, si acá estoy yo, que soy como una hormiguita bien pequeña en el año 2020, y yo soy alguien que yo quiero estar bien y quiero conocer la verdad, ya no quiero que me estén engañando con todo viento de doctrina. Entonces, yo necesito venir a lo que la Biblia dice que es la columna y es el fundamento de la verdad, que es Sí. la iglesia. Entonces, la iglesia tiene esta verdad, tiene el depósito,
Ahora, uno dirá, ay, pero ¿qué tal si se equivocó la iglesia? Como los reformadores y algunos otros grupos dicen que se corrompió. Pues eso contradice a Jesús, porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder contra la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es lo que protege que la iglesia no se desvíe, a pesar de que somos pecadores, a pesar de Ujú. que ha habido hasta malos miembros, incluso entre los líderes de la iglesia. A pesar de esas fallas humanas, bien o mal, pero la iglesia se ha mantenido. Porque Jesucristo dijo, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la iglesia. El fundamento de la verdad es la iglesia. Ujú. Ninguna parte de la Biblia dice que la Biblia es el fundamento de la verdad. No, la Biblia es palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Pero estamos preguntando algo diferente. Estamos preguntando, ¿cuál es el fundamento? ¿Quién la tiene? ¿Quién la sostiene? Yo quiero que me la enseñen. ¿Quién la tiene? Primera a Timoteo 3:15 dice que la columna y el baluarte, o sea, el pilar y el fundamento, es la iglesia. Y por eso necesitamos a la iglesia que Ok. Cristo nos dejó. Bueno, yo sé que vamos a Sí. continuar. Este no va a ser nuestro último. Bueno, espero yo, si tú aceptas la cordial invitación, Oh, claro, sí. no va a ser nuestro último diálogo. Por el contrario, yo espero, y lo digo sinceramente, espero que sea el primero de una serie. Sí, señor. Y yo te quiero agradecer, Ezequiel, Ujú. por haber aceptado la invitación, por haber usado de tu tiempo para compartirlo con nosotros. Este, y bueno, también a todos los que nos están siguiendo, gracias por habernos acompañado. Gracias también por sus comentarios y sus preguntas que están dejando en el chat. Y bueno, en cuanto al tema, yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero sí me gustaría que te despidieras con unas palabras Sí, de claro. despedida. Adelante, Ezequiel. Sí, algo que quiero decir, gracias, primeramente que nada, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos vivos y estamos aquí. Y gracias, José, por el tiempo. Gracias a toda la gente que de repente pueda ver este video. Ah, para serles franco, quiero que si algo se pueden llevar de mi persona en todo esto es que yo soy como todo el mundo. Yo amo al Señor, yo soy bautista, sé que el Señor me salvó ya hace 9 años. Y no han sido fáciles, han sido algunos momentos bien difíciles, pero, pero aún seguimos ahí, seguimos en la lucha. Gracias de nuevo, Ezequiel. De nuevo, estoy seguro que Sí, comparto Señor. lo que voy a decir, lo comparten todos los que nos están siguiendo. Te apreciamos mucho, de verdad. Nos da gusto que hayas prestado de tu tiempo. Aquí las puertas Sí, para el diálogo siempre estarán abiertas, cosa que tristemente no sucede muchas veces, hasta en los mismos grupos protestantes quieres hablar y sí, no se prestan al diálogo. Aquí siempre serás bienvenido. Las puertas están gracias. abiertas, te amamos, te apreciamos y Igual, y vamos a estar orando los unos por los otros y que Dios nos muestre, ¿no? claro, Aquí al final del día, ¿no? Hay que amar la verdad hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Por amor a Cristo. Y claro. bueno, hermanos, de nuevo, gracias. No olviden dejar sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, quizás le quieren pasar alguna información o algo, siéntense con la libertad. Bueno, hermanos, si no le han dado like, denle like a este video, compartan con sus redes sociales. Queremos llegar a más personas, obviamente. Y bueno, hermanos, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Y como siempre nos despedimos diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.